Descargó una aplicación como para conocer personas ahí mismo en la ciudad y coincidimos. Cuando me ponen a elegir el menú, él con su poco español, o sea, su español cero, literal. Pero esto tiene o sea, tiene como cerdo. Bueno, mi hindi, gracias a Somos India Colombia, pues ha mejorado porque me tocaban aceptar, o me aceptan o me aceptan, porque no tienen como otra opción. O sea, mi esposo hasta dice que yo los manipulo. Nosotros vivíamos allá en Medellín, y allá en Medellín pues hay una comunidad bastante grande de personas de la India. Hey, namaste, mere pyare dosto, ¿cómo están mis queridos dostones y dostonas? Mi nombre es Erika para las personas que son nuevas. Actualmente vivo una relación a distancia con un chico de la India y pues les damos la bienvenida a esta super hiper mega entrevista con una mujer increíble. Y bueno, vamos a hablar de varios chismecitos que yo sé que a cada uno y a cada uno les va a interesar. Hola Rosa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Erika, bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, bienvenida para nosotros, aprovechar para mí y para las personas que nos están viendo. Es un placer tenerte por estos lados, pues que también hayas aceptado un poco esta aventura de entrevista, pues ya sabes que ya tiene unos conceptos que nos encantaría que nos hablaras tú viviendo allí como latina. Entonces me encantaría saber, Rosa, que te presentaras, cuál es tu profesión, bueno, lo que quieras. Listo. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues mi nombre es Rosalba Pérez. Originalmente pues soy de Venezuela, o sea, soy colombo-venezolana. Mi papá es colombiano, mi mamá es venezolana, sí. Y bueno, no tuve una relación a distancia, pues sí conocí a mi chico indio personalmente. Por sus cuestiones de trabajo, él viajó a Colombia, a Medellín exactamente, donde yo también estaba en Medellín por trabajo, ¿cierto? Y bueno, total era que él descargó una aplicación como para conocer personas ahí mismo en la ciudad, como eso, y yo también tenía como la misma aplicación. Y coincidimos como que vivíamos que sea 2 cuadras, o sea, estábamos muy cerca. Y como yo le dije como que, hola, ¿cómo estás? Que de dónde eres y eso, y me dijo, hola, sí, soy de la India, estoy llegando, tenía solamente como 2 meses, y yo le dije como que, ay, no, sí, bueno, vamos a ver, o sea, literalmente lo que yo quería era como conocer también personas, porque en sí yo también era nueva en la ciudad, y bueno, era como que, bueno, vamos a ver qué tal la gente y esas cosas, o sea, fue algo así, pero después cuando como que cuadramos como que, bueno, sí, vamos a vernos en tal sitio y eso. Y yo quedaba, bueno, listo. Yo estaba como que, bueno, vamos a ver qué tal fluía todo y eso. Y resulta ser de que yo soy chef. Y entonces dije, no, yo tengo el lugar perfecto para comer, que la comida es súper deliciosa, ya yo he ido y todo eso. Cuando me ponen a elegir el menú, él con su poco español, o sea, su español cero, literal, y mi inglés cero, literal, fue como que, bueno, sí, tú eliges, todo a punta de traductor, como que tú eliges el menú, y yo, ok, yo lo elijo. Entonces íbamos como que, sí, tú sí, ok. Resulta ser que él viene y me dice, sí, lo que tú quieras pedir, yo también lo voy a comer. Y yo vengo y pido como unos huevos, como con jamón y todo eso, y pan. Y cuando llega el plato, él literal como que agarra la cuchara, así que va a comer y que, pero esto tiene o sea, tiene como cerdo. Y yo, sí, ay, no, es que yo soy vegetariano. Y yo, ay, no, o sea, literalmente como fue como que rompimos el hielo. Y que, ay, no, lo siento, yo no sabía que tú eras vegetariano y tampoco él me había dicho. Y literal quedé como que, ay, no, esa ni siquiera le pregunté ni nada, pero en sí fue como que, bueno, rompimos el hielo, fue como risas, carcajadas, a pesar de que él no hablaba el español, pues yo tampoco hablaba el inglés. Entonces como que todo empezó a fluir. Bueno, después de eso, pues
como que quedamos como que amigos, como que, bueno, mi amiga que es chef y vive como a 2 cuadras de mi casa y siempre me decía, oye, ¿dónde puedo comer tal cosa vegetariana? Y yo, bueno, vete para este sitio que ahí está rico. Y siempre era como una excusa como para hablarme, como para escribirme. Y yo, bueno, no sé qué tanto como interés de su parte había, pero yo sí como que, está bonito y como que lo veo y lo quiero y lo tengo. Porque literalmente me llamaba como mucho la atención porque son como muy, muy familiares, como muy, o sea, te hacen sentir como muy cerquita, ¿cierto? Como que, mira, vamos, tú también, literalmente no estabas, o sea, sí estabas sola en Medellín, porque pues pero claro, las personas obviamente en Colombia somos o son muy acogedores y te hacen sentir en familia y te hacen sentir en casa, y de una vez como que él me decía, oye, pero ¿qué haces los domingos? Y yo, no, los domingos pues suelo ir como que al cine con mis amigos. Y él, oye, ¿te interesaría eso? Y empezábamos a salir así. Y bueno, así como que empezó nuestra relación. Uy, súper. Sí, sí. Bueno, es muy curioso porque claramente hay personas que también pasan por lo mismo, ¿no? Que no tienen el mismo idioma, entonces todo por traductor, todo muy, muy nuevo incluso, ¿no? ¿Y cuánto tiempo duraste aquí en Colombia? En Colombia duré 5 años. 5 años, pero... 5 años, wow. Sí, y él duró 4, o sea, llevábamos como casi el mismo tiempo, o sea, yo llegué como un año antes que él, y con todo y eso, bueno, yo antes sí frecuentaba mucho Colombia, pues porque mi papá es de Barranquilla, entonces sí como que iba como una vez al año, algo así, como veía a los familiares, o cada 2 años, como que íbamos y veníamos. Pero entonces fue cuando yo me radico, o sea, en Medellín, en Colombia, ya eso pasó un año después que él llega. Él llega y llevábamos casi como el mismo tiempo en la ciudad como tal. O sea, yo conocía pues, Barranquilla y eso, pero ya después de ahí no otra ciudad. Claro, Sí, claro. sí. Rosa, ¿y tú aprendiste el inglés finalmente? Más o menos, o sea, mi nivel de inglés ha mejorado, sí, ha mejorado. Porque claro, igualmente como que para después comunicarme con él, yo también como que no, ¿sabes qué? Yo también voy a intentarlo, algo así. Y sí, o sea, sí, ahorita sí, pues ya te lo entiendo, te lo puedo como que hablar más o menos, pero pues no es algo como que, wow, que inglés tiene y eso sí, como el español de él, que la verdad sí se puede hasta defender, puede pelear, puede alegar o todo eso en español, que eso es bastante bueno, eso es para mí ya es un buen nivel de español. Claro. ¿Y qué tal tu hindi? Bueno, mi hindi, gracias a Somos India Colombia, pues ha mejorado porque mi nivel de hindi era 0, o sea, literalmente era muy, muy básico. Y bueno, como son las cosas, o sea, me llega como solicitudes o algo así, yo digo, ay, mira esta página, qué curiosa, como que, y empecé a ver y como, dan clases de hindi y vi que también como estabas tú, colombiana, estaba él que era hindi, yo, o sea, me relacioné mucho, como que hubo como mucha conexión yo con el perfil y dije, ¿sabes qué? Voy a ver qué tal son las clases o qué las dictan o algo así, porque fíjate que aquí en India, pues yo dije, voy a empezar a aprender el hindi porque mis suegros solamente hablan hindi y un poco de inglés, pero muy básico también. Y sí me interesaba como, aunque sea saber algo. Y no había nadie como que me diera el hindi de español a hindi. Solamente era como de inglés a hindi, hindi a inglés o algo así. Y no me quería meter en ese rollo. Y bueno, conocí a mi teacher Vishal, que literalmente la quiero. Y me está enseñando muy bien, he aprendido bastante. Me comunicó más o menos, o sea, puede ser que apenas llevamos como 2 meses de clase, algo así, pero sí siento que el cambio es del cielo a la tierra. Entonces ya llevas 2 meses con mi querido Vishal en clases. Qué chévere Sí. que te esté aportando un poco más en esta cultura tan diversa que es India, Sí, ¿no? sí, porque no solamente me enseña el idioma, o sea, me enseña también cultura, en estos días vimos historia, en esto también vimos como geografía,
Sí, como que yo Wow. le pregunto así y el teacher siempre tiene como, ¿sabes qué? Dame, esto es como 5 minutos, no le cuesta nada como googlearlo, buscármelo y me lo explica. Que en sí, pues, mi esposo también lo sabe, me lo podría explicar o todo bien, pero son como preguntas que llegan como de repente. Súper, súper, Rosa. Bueno, entonces hablando un poco de tu relación, ¿ya vives con tu esposo? ¿Hace cuánto se casaron? Nosotros nos casamos hace ya 3 años. Nosotros nos casamos primero en Medellín, en Colombia. Entonces, y ahí Wow. duramos 1 año, como que una boda civil bastante tranquila. Fíjate que fue como en temporada como de COVID, entonces mis familias de Venezuela no pudieron ir, o sea, y obviamente su familia de India pues tampoco. Pero bueno, fue muy bonito porque estuvimos con amistades muy cercanas y todo bien. Y resulta ser que después de un año que pasó literalmente lo que fue la pandemia y todo eso, pues viajamos por primera vez aquí a la India a conocer a mis suegros y todo eso, a la familia. Y estábamos un día sentados, o sea, vinimos, no fue como ya, como que, bueno, vamos a casarnos, pero yo como que lo dije un día como que vamos a casar en India y yo como, si ya estamos casados en Colombia, como que ¿para qué? Entonces resulta ser de que estábamos cenando una noche aquí en mi primer viaje aquí a la India y mi suegro resulta como que dice, oye, pero ustedes no se quieren casar, no se quieren casar aquí en la India. Y mi esposo y yo nos quedamos viendo como que, ¿qué dijo tu papá? Dijo, no, que si te quieres casar. Y yo que ya estoy casada. Y me dijo, sí, pero ellos quieren como que por la religión, por el hinduismo. Y yo le digo, bueno, a mí sí me hace mucha ilusión. Y todavía teníamos como un mes todavía que nos quedaba aquí. Entonces digo, sí nos da tiempo. Y la prima estaba ahí, todos como así, claro que nos da tiempo, obvio, vamos. Es rápido, rapidito, como que todo el mundo se alistó, como que mañana buscamos el vestido, el otro día buscamos el salón, el otro día vamos por la flor, así. Y literalmente fue cuestión de 15 días como que planificarle y Sí. todo ello. Pero fue Ay, muy qué linda. chévere. Y Rosa, ¿y qué tal la familia cuando supo de ti? Aunque yo supongo que fue más fácil por lo que él ya había viajado pues a Colombia. Supongo que tus suegros es un poco más de mente abierta como quizás lo es tu esposo, ¿o me equivoco? Sí, Para no. la aceptación, digamos, en el caso de tuyo, que aceptaran a su hijo que se casara con una extranjera. No, sí, fíjate que pues mi esposo primero es hijo único, entonces como que Ay. si le tocaba, o sea, le tocaba como que, bueno, me tocaban aceptar o me aceptan o me aceptan, porque no tienen como otra opción. No quiero sonar así, pero yo dije, bueno, si me aceptan, no. Pero fíjate que fue todo lo contrario, porque de una vez, cuando tuvimos en pandemia y todo eso, mis suegros primera vez como que me escriben a mí como al WhatsApp. Ya nosotros no estábamos casados y vivíamos juntos y todo eso, pero claro, vivíamos a distancia y yo no los conocía a ellos personalmente. Y me escriben un WhatsApp así en español, o sea, buscando el traductor y todo. O sea, se tomaron como ese Ay, tiempo, sí, divino. de decirme, hola, ¿cómo estás? Por favor, dile a mi pareja, o sea, va a ver que no salga, que esté mucho cuidado, que no sé qué, por favor, tú también cuídate, utiliza mascarilla. Y fue como el primer mensaje que ellos me dieron, porque siempre Ay, qué eran como por hermoso. videollamada, y como que yo como que, y ya, ¿me entiendes? Entonces como que yo, ay, mira qué lindo, cómo buscaron el traductor, cómo fue, y sí sentí como mucha conexión con ellos así, te hacen sentir como que, ¿sabes? Eres mi hija, te voy a coger, o sea, eres ya la esposa de mi hijo. No me ven como esposa, literal, me ven como una hija más. Gracias a Dios, o sea, no sé, algo hice yo en mi otra vida, que ahora en esta vida mis suegros son muy buenos conmigo. O sea, mi esposo hasta dice que yo los manipulo, que dice que no, que tú manipulas a mi, que tú manipulas a mis papás, porque el otro día mi papá fue y me dijo, no, Rosy dijo que no. Ya gracias a mi Indy, pues yo me comunico un poco más con mi suegro, como que no, papá, yo no quiero descansar. Y no, tranquila, hija, tranquila, quédate aquí, yo voy y yo te lo busco. Y cosas así que él dice, qué no. hermosos. Sí, es muy bonita. Qué bonito, bueno. Es muy bonita, sí, total. Es interesante ver que de verdad hay casos de casos, no se puede generalizar que todos los suegros son así o asá, pero importante también entender que
pues igual, así como no son iguales los suegros, los chicos de la India tampoco. Hay gente muy tradicional que son muy pegados a su religión, a su cultura y no cedo, pero hay otros que son más flexibles, incluso si no han viajado a otro país también. Bueno, Rosa, te tengo otra pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu esposo y lo que menos te gusta de él? Vamos a comenzar con lo negativo, con lo que menos me gusta. Pues lo que menos me gusta es que es muy impaciente. Es una persona súper impaciente y yo creo que o yo soy muy relajada. Y con eso como que siempre, como tenemos como que el conflicto de que no pienses mal o no te aceleres como a la situación porque no sabes lo que va a pasar. Eso es solo como que la única como cosa que de verdad no me gusta tanto. ¿Y lo que sí te gusta? Y lo que sí me gusta es que es una persona muy honesta, es una persona muy, muy servicial, muy atenta, demasiado atenta, la verdad. O sea, fíjate que lo he visto más cuando nos mudamos aquí a la India. Está muy pendiente como que, oye, eso está muy picante para ti, sabes, en este sitio no te vas a sentir bien, sabes, aquí, ahí, sabes, preocúpate, se preocupa mucho, mucho, mucho y es como lo que más está atento ahora cuando estamos aquí. Porque obviamente siente como que me tiene como que proteger o cuidar o que aquí. Pero la verdad yo aquí en India pues me siento súper segura. Es como me sentí allí en Colombia, como me siento en Venezuela. O sea, literalmente es como como también tú buscas como tu vibra o tu situación. Como que hay que estar pendiente en todos lados. Pero sí, él aquí ha estado súper, súper pendiente. Qué bueno, sí, claro, porque ya todo es súper picante y quizás uno no está acostumbrado tantísimo al picante y bueno, en fin. Bueno, entonces tengo la siguiente pregunta, Rosa. Hablemos un poco más de la India. ¿Cuáles son los lugares que más te han gustado de la India? Porque obviamente todo el mundo que dice que India es sucia, que todo el lugar, ¿no? Que todo India es sucia, que, o sea, como que se generaliza mucho este concepto. Háblame un poco de esos lugares que tú dices, oye, yo les recomiendo les recomiendo aquel, yo he ido a hacer tal cosa, incluso vamos a pasar algunas foticos tuyas por aquí para que la gente vaya perdiendo esa noción de que India todo es tan pobre, tan pobre, tan pobre y tan sucio, tan sucio, tan sucio, pero no es así realmente. Cuéntame un poco de esos lugares que tú recomiendas visitar. Sí, o sea... Restaurantes. Restaurantes y todo. Bueno, fíjate que como todo lugar, pues, o sea, en India, Colombia, en Venezuela, en cualquier lugar, o sea, hay sitios muy bonitos y hay sitios obviamente que no son tan bonitos, entonces literalmente sí estamos como generalizando porque es lo que más que se vende, como que, ay, la India muy sucia, muy no sé qué, pero, o sea, yo solo tengo como 8 meses aquí en la India apenas, o sea, y he visitado Mumbai, estoy ahorita en la ciudad de Nagpur y Hyderabad. Más que todo eso es como para el sur de la India. Esto sería como, llamamos centro y sur de India. Y a mí Mumbai me gustó mucho, a pesar de que es como la literalmente segunda capital de India, pero es una ciudad que muy, muy bonita. Sí, tiene sus lugares, sus restaurantes que tú dices, wow, ¿qué es esto? ¿Nueva York o qué? Porque sí, porque la verdad que sí, tiene su playa, su malecón, su brisa, o sea, todo está muy, 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 muy bonito. También la ciudad de Hyderabad, o sea, fui a visitarla y sí me pareció muy moderna, o sea, un cielo increíble, o sea, que tú sabes que la gente dice, no, la contaminación en India, la polución, que no sé qué, que qué horrible. Y yo como que, oye, vayan a la ciudad de Hyderabad para que vean el cielo que tiene un cielo increíble, con unas nubes, con un sol. Y fui literalmente en temporada de verano, los templos, o sea, los templos, cualquier templito pequeño que tú quieras visitar o algo así, sientes como una conexión, una emoción, o sea, por mi parte sí es así. Porque es como que entrar con un respeto, que te quitas los zapatos, que te lavas las manos, que tratas de como de cubrirte tu cabello, algo así por cuestión de respeto, no es religión, ni mucho menos, pero se siente muy bonito. Sí, incluso yo he visto por ahí en tu red social de Instagram y yo digo, wow, estos lugares no los conozco, investigo y todo porque claro, hay muchos creadores de contenido que ven la parte fea
de India, o muestran Sí. sobre todo, pero no muestran la otra cara, como todo país, Como dicho. todo Cada país, país claro. tiene su lado positivo y su lado no tan positivo. Aquí entonces te hago la siguiente pregunta y es, ¿cuáles han sido esos retos o cosas difíciles que has tenido que afrontar en India? No sé, la religión, ¿qué tal te ha ido con la religión? ¿Cómo hicieron para que tu esposo y tú y la familia de tu esposo Ujú. entendieran o cómo te adaptaste a eso? Bueno, a ver, o sea, el tema de la religión, pues, como te digo, o sea, el hinduismo, o sea, yo creo que ellos aceptan a todas las religiones como tal, en sí, no sé si es Ujú. error, pero es lo que yo estoy viendo, lo que yo estoy aceptando, pues yo soy católica, mi esposo es hinduista, su familia es hinduista, y mi suegra, o sea, agarró mi Cristo, o sea, yo me traje un rosario y lo puso en su Ah, mandil, sí, lo puso en su mandil, como que, o sea, aquí aceptamos como todas las religiones, todo eso, y no hubo qué problemas en linda. cuestión de religión, sí. Y yo también, obviamente, le tengo mucho respeto en los días de que no se come carne, porque hay días sagrados aquí que no Ujú, se come carne. Yo, claro, o sea, no hay ningún problema que yo un día coma lenteja, no pasa nada. Un día que coma ujú. huevito, quesito, no pasa nada. Y sí, o sea, uno se Sí. adapta y ellos también como conmigo, pues me dice, bueno, yo pasé Semana Santa acá. Y me dijo, pero ¿qué hacen en Semana Santa o algo así? Entonces yo le digo, no, mira, nuestra Semana Santa, más que todo lo rezamos, vamos a las iglesias, o sea, hacemos un Padre Nuestro, algo así, algo bastante básico, porque aquí obviamente no Ujú. predomina lo que es el catolicismo, pero Sí. igualmente fue como la idea de ellos de decir, tú quieres hacer algo ese día, tú tienes que hacer algo ese día, así como importante para ti. Y yo como que no, gracias, o sea, estoy bien. Ahí se acaba de caer una noción y es la noción de que hay gente que no respeta las religiones de los demás y mira que sí, hay Sí, casos de casos. no, ¿Y qué es lo que claro. de pronto te ha chocado? Tú dices, Ujú. esto me ha chocado mucho de la India. ¿Qué choques culturales has tenido? ¿Qué choques culturales en sí? No son como choques como tal, sino como cuestión, digo yo, de adaptación, pues igual como mi esposo se tuvo que Ujú. adaptar 5 años a Colombia o a Latinoamérica como tal, pues igual creo que es cuestión como de adaptación y lo que más así me resulta extraño es quitarme los zapatos en algún lugar, en una casa, o no sé, como en ese sentido, como que, ¿será que en esta tienda me los quito o no me los quito? ¿Será que en esta casa me los quito? Entonces es como que cuestión de adaptación, ¿me entiendes? Otra pregunta entonces respecto a India, ¿qué nociones tenías de este país antes de ir? Digamos, vivías aquí en Colombia, en Medellín con tu esposo y de la nada dijeron, bueno, me voy para la India, nos vamos para la India de vacaciones o lo que sea. ¿Qué nociones tenías? Bueno, yo nada más de India, o sea, nosotros vivíamos allá en Medellín, y allá en Medellín pues hay una comunidad bastante grande de personas de la India, entonces sí celebrábamos lo que era el ¡Wow! Diwali, sí, le celebrábamos el Diwali, celebrábamos esas festividades, la de Día de Independencia, un juego de cricket, o sea, lo celebrábamos como todos juntos, nos íbamos, nos reuníamos Uh-huh. y la pasábamos juntos y ahí yo más o menos me fui como, porque ellos llevaban su comida, ellos llevaban sus cosas y yo, mira qué curioso, que no sé qué, que lo traían de aquí de la India y eso era mi noción básica, o sea, era Ah, para mí la India era como ir a la casa de ellos o a las fincas como que nos íbamos a pasear y era como, mira la música que escuchan, qué curioso, mira cómo bailan, me resulta interesante y hasta ahí, porque la gente, exacto, súper. la mayoría de la gente dice, no, pues que estoy como muy, muy atrasado o algo así, pero cuando yo llegué acá, o sea, cualquier gente que te vende frutica, que te vende cosas en la calle, tienen su, Sí. su QR o algo así para pagar y muy rápido, no necesita como el efectivo como tal. Y a mí eso literalmente me impresionó, una de las tantas cosas, porque también aquí en India pues todo es muy tecnológico, o sea, todo lo haces por internet, todo lo Uh-huh. haces muy rápido, si pides algo te llega en 15 minutos, no necesitas como batallar como Wow. tanto. Sí, sí, o sea, mucha gente piensa como que no, que está muy atrasado o algo así, pero pues es cuestión como de ver y no como de hablar sin saber. Ven, me causa mucha curiosidad ese Ujú, dato que tú das, ujú, que en Medellín se reúnen las personas que viven
en Medellín, que son Sí, de la India, sí. hacer ese tipo de celebraciones. ¿Dónde? Bótanos esa información, porque incluso en nuestra red social, y Ujú. aprovecho acá para invitarlos a todos y todas a que se suscriban, que comenten cómo les ha parecido hasta el momento este video. Cuéntanos dónde se puede hacer eso, porque hay gente que me está preguntando, me ha preguntado Sí, mucho, venga, es que mi novio o mi ajá. pareja viene a Colombia, pero no quiero que se sienta solito. Entonces, Ay, cuéntanos un sí, poco ese sí, dato. sí. Bueno, fíjate que ahí están en Medellín, hay una parte que se llama Ciudad del Río, que entonces ahí es Ujú. la mayoría que ellos viven en ese sitio, la verdad, la gran mayoría. Lo que hacíamos nosotros más que Sí. todo en el Diwali o algo así, ellos tienen un grupo de WhatsApp, más que todo son todos de indios y se conocen porque como trabajan juntos o algo así, entonces todos como, Ah, y viven como, ahí como todos viven por ahí cerca, entonces como que asaban la, como la conexión, oye, si quieren venir y hacen las reuniones de ustedes en mi restaurante y todo eso, pues nosotros qué también íbamos. bueno, Sí, sí, hay una comunidad bastante grande. qué chévere, ay, qué bueno. Voy a Sí, mirar por interno que me des esa información, porque quien quita, Michelle se sí, sienta un poco solito aquí en Colombia y no, bueno, me lo llevo claro, para es Medellín. que lo llevas como 15 días para allá. Lo quiero, yo quiero ese dato sería Sí, genial, sí, de sí, verdad, sí, Rosa. eso Luego, es ahí por interno te buenísimo. pido ese dato. Claro que sí, sí. Bueno, Rosa, cuéntanos un poco, ¿has encontrado, conocido mujeres latinoamericanas allí en India, cercanas a ti o, no sé, tienes alguna comunidad? Como comunidad, más o menos, porque obviamente lo primero como que hice al llegar acá, dije, oye, yo quería como lo que mi esposo tenía allá en Medellín también, como una comunidad, alguien que hablara mi idioma, alguien que supiera como mis costumbres, alguien Ujú. como con tener esa conexión. Y sí, di con una brasileña y la brasileña me llevó a la Argentina y la Argentina me llevó a la mexicana y vivimos en la misma ciudad las cuatro estamos, bueno, esas son las que yo conozco, no sé si habrá más, pero aquí en esta ciudad sí somos como nosotras cuatro. Seguro si llegan Ujú. más, pues bienvenida sea, claro que sí. Claro. Bueno, ya estamos casi finalizando nuestra entrevista, Rosa. Me gustaría saber si extrañas algo de tu país, de Venezuela y después pues de Colombia. ¿Qué extrañas de estos dos países? Durante estos 8 meses que has vivido en India, ¿hay algo que extrañes o definitivamente ya te volviste parte de India? Obviamente uno siempre extraña como sus raíces y sus cosas de Venezuela, mi familia. Obviamente pues le extraño muchísimo y me hacen mucha falta. Y de Colombia que extraño mis frutas. Mis frutas colombianas las extraño demasiado. La ¿Qué maracuya. tipo de fruta te hace falta? El lulo me hace muchísima Sí, falta, la guanábana, bueno, aquí claro. hay coco, pero sí la gulupa, la uchuva, ese tipo de La frutas que uchuva. literalmente en Venezuela tampoco las tenemos, o bueno, digo yo que no las tenemos, pero esas Sí. frutas de Colombia de verdad me encantan porque también las teníamos todo el año. Entonces, mi esposo, Claro. el aguacate lo extraño. Mi esposo sí mi esposo venía y me decía, ¿sabes lo que vas a extrañar? Es el aguacate. El aguacate te va a hacer falta. Y yo, no, Ay, tranquilo, que el aguacate no. Y oye, sí, que hace bastante falta porque a él no le sí. gustaba y le gusta. Y ahora sí le gusta. Pero obviamente aquí Wow. en India no es que no lo hay, que sí lo hay, pero sí es bastante costoso y no como que vale la pena. O sea, como que bueno, Wow. tampoco estamos como en eso como que, ay, sí, vamos a buscarlo y no hace falta tampoco. Claro. Ay, ¿sabes qué? Me hiciste antojar de un juguito de guanábana en leche. Ay, me lo voy a tomar No, ahorita. yo esas cosas a mí me encantaban y sí las extraño mucho. Sí, Bueno, sí. Rosa, para finalizar nuestra entrevista, cuéntame que nos gustaría saber qué recomendaciones le darías a esas mujeres. Uno, que están conociendo ahorita una persona de la India y dos, que se acaban de casar con un chico de la India y están afrontando todos estos cambios culturales. Quizás se fueron a vivir allá a la India. Eso, ¿qué recomendaciones tú le darías a estas mujeres? Bueno, vamos a ver. Para las personas que están como conociendo a sus parejas, algo así, no es fácil. No es fácil ni siquiera de ninguna nacionalidad.
ni ningún otro país, porque en el tema de papeles va a ser muy difícil. En el tema de, primero, comenzando por papeles, es muy difícil el tema de legalizarte, de agarrar matrimonio, tanto si tu pareja va para tu país o tú vas para el país de tu pareja, pues igual tienes que tener mucha paciencia y va a ser como cuestión de tiempo. Si estás dispuesta a eso, entonces ya es como que para mí ha sido lo más difícil, como que cuestiones de documentos, de agarrar documentos legales o algo así, ha sido lo más difícil, pero pues no es nada que no puedas solucionar, claramente que sí. Y si tienes que también, pues estar como también pendiente de que no todos son iguales, o sea, la gente de la India, porque como estamos hablando de gente, de hombres en sí de la India y chicas de la India, son personas muy honestas, son personas muy familiares, son personas que de verdad sí te quieren, o sea, hacen todo lo que sea por tenerte, porque son así, creo que está en su naturaleza o algo así, que nosotros pues los latinos somos más como que, ay, hoy te quiero, mañana no lo sé, mañana no lo sé, pero Ay, pues somos sí. un poco así, no sé, no, o sea, o me incluyo yo verdad. misma. O me Levanto incluyo la yo. mano y digo que sí. Es real. Y las que están casadas y todo es así como yo, pues vamos para adelante, hay que lucharlo, no es fácil, nadie nos dijo que iba a ser muy fácil, pero tampoco es difícil porque igual si lo decidimos y si queremos a esa persona y si queremos que esa persona esté a nuestro lado, pues vamos a estar con esa persona. Pues aquí en la religión hindú te casas y supuestamente estás conectado con esa persona para las 7 vidas y haces como tu ritual y todo eso, y si esta persona te tocó en esta vida, pues en la otra también te va a tocar, porque el amor es así, estás conectado. Sí, qué lindo. Sí, muy es muy poético. lindo. Muchas gracias, Rosa, por aceptar esta invitación que te hicimos, Vichal y yo. Y nada, esperamos que en algún momento nos podamos conocer presencialmente. Obvio, y claro que sí. Salir por ahí a comer, hacer una lulada o algo así. No, y si vienes para acá, yo te digo, Erika, tráeme lulo, por favor. Tráeme un Claro que lulo, sí, te llevo así llegue estripado, no importa, no te lo llevo. No importa. Aquí serás bienvenida, claro que sí. Bueno, Rosa, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes también que nos vieron hasta el final. No olviden suscribirse a nuestro canal, seguirnos también en Instagram. Y bueno, por aquí también les dejaré quizás la red social de Rosa para que vayan y la sigan. Namaste. Chao, Rosa, que te vaya súper bien. Bye, bye. Thank you.